Aquí no hay arrebatados, aquí hay Marte. Universidad X, clase 17 de 72 clases. Yo iluminaría. Si la última enseñanza de Jesús dijo a sus alumnos formados, id por el mundo y enseñad, no prediquéis, entonces tenemos, como resumen, en una sola palabra, la última enseñanza, orden de Jesús, podemos decir, evolucionando. Oyendo. ¿Qué es el ide? En el gerundio. El ide en gerundio. Y ahí tenemos evolucionando, porque si es ide y enseñad, enseñad es evolucionar, no es así. Ide y evolucionar. Entonces, evolucionando. Revelar. Voy a enviaros en todas las direcciones. Dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. Todos citan el final de los Hechos, 2 como ejemplo ideal de ser cristiano, ¿verdad? ¿Por dónde vas? Pero, primero, los que asisten a iglesias usan este texto para decir que los apóstoles estaban todos los días en el templo, como Jesús. Jesús iba a la iglesia, a la sinagoga, al templo, pero nunca fue al templo. Sabéis, vosotros que conocéis el Codex, que era, en realidad, del patio del templo. Patio de los fariseos, escuela rabínica, patio femenino y patio gentil. ¿Recuerdas? Delta, patio, en el lado exterior. Eso cuando no se quedaban. Antes del pórtico, como vamos a ver hoy. Los que no van a la iglesia, por su parte, aquí los que van a la iglesia. Ahora, los que no van a la iglesia. Y los que frecuentan iglesias simples, en casa, orgánicas, en el intento de estar fuera del sistema de templos, dicen que aquí está la prueba del partir. El pan, y algunos dicen, según el texto, más, a la izquierda. Entonces, los que van a la iglesia toman este texto y dicen, está allí, Jesús en el templo, todos los días, Pedro y Juan en el templo, pero en realidad es en el templo, no es en el templo, es fuera del templo, ¿es dentro o es fuera? Fuera. Ellos piensan que es en el templo, piensan que Jesús iba allí. Le daban un púlpito, él predicaba. Todas las veces que Jesús fue al templo, hijo mío, hubo policía. Segundo, el desiglesiado cree que es solo en la casa, partiendo el pan de casa en casa, y olvidan que hay que ir al patio del templo, que mucha gente sale de la iglesia cómoda, vacaciones, a pensar. No tienen que manifestar nada más, decir la verdad, nada más. Dejan la casa evangélica en su necedad. Yo ya salí, gloria a mí, gloria a Dios. Estoy bien. No, tienes que ir allí, ser cristiano. Ser cristiano es ser diferente, destacado, ungido. Ve allí al patio del templo. Pero hay gente, como Ariobaldo Ramos, discípulos de Ariobaldo Ramos, y la de René Quirice y otros, más a la izquierda, desigrejados o casi destemplados, que frecuentan un templo, pero ahora se ha puesto de moda frecuentar un templo y decir que el templo no es templo. Y algunos dicen que, basándose en el texto como ejemplo de iglesia estándar, lo correcto es vender sus bienes y compartir con los pobres. ¿Por qué? Porque ese texto, Teatro de los Dos, dice eso. Ellos vendían y tenían todo en común, ¿no es así? Y hay aún un tercer grupo que dicen que la iglesia primitiva original. ¿Cuántas veces habéis oído esa expresión, iglesia primitiva? Es mucho mejor que cualquier denominación religión cristiana o incluso la filosofía ex. Ya he visto a Hedrex diciendo eso, que es imposible llegar a la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva es un ejemplo inalcanzable. Pero, ¿quién tiene razón al final? Ninguno de ellos. Antes de revelar el porqué, quiero deciros que siempre he dicho que el hombre puede, sí, llegar a la perfección. Porque cada vez que hay una serie de perfección en la Biblia, está ligada a la justicia, está ligada a la unidad. Si se está hablando del yo, individuo, se está hablando de la justicia. Justicia y perfección. Si se está hablando del todo, del colectivo, se está hablando de unidad y perfección. Efesios 4, Juan 17. ¿Lo entiendes? Si estoy solo, ¿soy justo? Soy perfecto. La justicia es la perfección.
Entonces, ¿por qué en la iglesia una persona no puede ser perfecta? Porque para ellos, santidad son dogmas, es sexo, es culpa, es porque no obedece a algún tipo de regla de la iglesia, regla de la Biblia, interpretación. Solo que, en los originales, en lo que Jesús realmente enseñó y no en las iglesias, santidad es justicia. Entonces vamos a aprender. Habla así conmigo, ahora, o escríbelo ahí. Individual. Justicia, tenéis micrófono, por el amor de Dios. Individuo. Justicia. Perfección. Ahora, colectivo. Unidad. Perfección. ¿Puedo alcanzar la perfección solo? Si soy justo. No puedo cometer injusticia, soy justo. Puedo alcanzar la perfección, en el colectivo, más de 2 o 3, a través del error, de unidad. ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia primitiva? Lo mismo, otro mito que necesita ser desmitificado, que es la idea ridícula de decir que solo la iglesia primitiva vale. Que nadie aquí puede llegar a la iglesia primitiva, siendo que toda la Biblia no esconde nada bajo la alfombra. Él dice que hubo confusión, hubo conflicto, hubo un problema entre ellos. Varios problemas en la iglesia. ¿Qué iglesia primitiva ejemplar es esa que habéis visto? No la conocéis. Es fácil tomar Hechos 2, leer los últimos versículos del 38 al 42 y decir aquí está la iglesia perfecta. Pero esa iglesia no es la iglesia. La iglesia es todo el libro de Hechos. Ve a leer el libro de Hechos para ver cuántos problemas hay en la iglesia. Ve a leer las cartas. ¿No es así? Sí. Entonces, nosotros. Sí, oremos. Fabiano dijo que la iglesia primitiva existía mientras Pablo estaba vivo. Después, se perdieron. No, Fabiano, sé que viniste aquí para aprender, ¿verdad? No, porque es lo siguiente. En realidad, la iglesia primitiva solo se llama primitiva. No, no sé, porque la gente califica a la iglesia primitiva. Primitiva es simplemente porque es la iglesia que comenzó. Inicial, ¿verdad? Iglesia inicial. Primitiva es solo un título temporal, gente. No hay nada especial en eso. Nosotros somos la última, somos la definitiva, somos la última. Ellos son los primeros, nosotros somos los últimos. ¿Qué cambia? ¿La última iglesia es la peor? No, la última iglesia puede ser mejor que la primera. Es solo cronología, ¿verdad? Nosotros somos la última iglesia y ellos son la primera. ¿Y qué cambia? Es solo cronología. Entonces, así, por el amor de Dios, entiendan, no, fue después que la iglesia se perdió. La iglesia siempre ha tenido problemas. Y es este el revelador que voy a traer ahora. Porque voy a mencionar 2 mitos y vamos a desmitificar. Mito primitivo. El hombre no puede ser justo. Perfecto solo es Dios. El hombre no es perfecto. ¿Te crees perfecto, santo? Perfecto solo es Dios. El hombre puede ser perfecto, sí. De hecho, sí. Perfectos, como yo soy perfecto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Santo significa perfecto. Ahí dices, tengo el Espíritu Santo, pero estoy lleno de pecado. No entiendo, hijo mío. Estoy lleno del Espíritu Santo. Lleno, mira lo que dice la persona. Tiene el Espíritu Santo de pies a cabeza, es decir, lleno. Soy un vaso. ¿Desborda? 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 ¿Para qué desborda? ¿Cómo es que estás lleno del Espíritu perfecto y eres imperfecto? Es porque el perfecto es solo Dios, es el Espíritu que está en mí. ¿Qué espíritu perfecto es ese que habita en alguien irregular? Entonces, entendamos que somos justos, sí. De hecho, si no somos justos, ni entraremos allí. Está escrito. El santo se santifica aún más, el justo se justifica aún más. Está escrito, si no eres justo, no entras allí. ¿Quién es el que siempre está en la Biblia como aquel que entra? ¿Quién es aquel que siempre entra en el reino? El justo, el justo, el justo, el justo, el justo. Tiene que ser justo. Esa es la primera desmitificación. La segunda desmitificación es esta ridícula. Frase cliché. De que la iglesia primitiva es la única que salva, la única que vale, que estamos muy por debajo, que estamos perdidos. Con eso. Eso es tan erróneo como el pecado original. Todos somos pecadores.
Naturaleza pecaminosa. Dios mío, deja de aceptar esas condiciones esclavizantes. ¿Sabes que eso es lo mismo que mantenerte esclavo? De la naturaleza pecaminosa. No hay manera, ¿vale? Ya que la primera cosa que quiero decirte, ¿sabes? El mal habita en ti, desde Eva, desde el fruto, desde la serpiente. Todos somos errantes. La vida del hombre aún nos impone una carga. Ya, dicen, Marguerite, que estamos condenados. Y que tenemos que estar siempre en la iglesia para salvarnos. Siempre estamos sucios. ¿Sabes? Eso está mal. Ese es el sistema religioso, engañándote. ¿Quién es justo? ¿Quién es incapaz de hacer maldad o injusticia a alguien? Esa persona es justa. Y si no es justa, no entrará en el reino. Y la iglesia primitiva, lo mismo. Deja de pensar que la iglesia primitiva era perfecta. Vamos a aprender ahora en el revelar, te digo, que aquel que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O ver a dos ángeles decir que Jesús volvería de la misma forma que lo vieron subir, pensaron que Jesús regresaría e iniciaría el reino en esos años, en esos días. Por eso, tenían facilidad para unirse. ¿Entiendes? Entonces, elogias tanto. Ellos, los versículos 38 a 42 de Hechos 2. Mira qué hermoso, la iglesia primitiva. Pero, en verdad, ellos pensaron que Jesús volvería e iniciaría el reino en esos años. Por eso tenían facilidad para unirse, para estar juntos, para vender sus bienes y darlos a los maestros que compartían con los alumnos realmente necesitados. Pero ¿y si ellos supieran? Pregunta y tú respondes. Pero ¿y si ellos supieran que Jesús tardaría 2000 años? ¿Habrían tenido ellos tal devoción? ¿Sabes cómo puedo probar que no? Ellos serían devotos, vivieron con Jesús, caminaron con Jesús, dieron cosas increíbles. La primera forma en que puedo probarlo es con los hebreos. No vieron la columna de fuego, no comieron del maná que descendió del cielo, no vieron el mar abrirse y no se perdieron de la misma manera. Porque es así, cuanto más vemos, más nos acercamos a Dios, más cerca queremos estar. No quieras, porque desvalorizamos. La intimidad desvalorizamos. La respuesta está en ustedes. Mírense a ustedes mismos, son iguales, ni mejores ni peores que Pedro. La segunda forma de ver son ustedes. Porque no somos ni mejores ni peores que Pedro, Santiago y Juan, y los 12, las Marías, y todos los demás de hace 20 siglos. Pues ustedes son ellos, ustedes, yo, nosotros, somos, ellos, sin. La fe real, que es la convicción de que Jesús vendrá, pronto. Porque, después de todo, ¿qué persona hoy, sea de iglesia o no, tiene la certeza real de que Jesús vino? Hace 500 años, los evangélicos dicen que Jesús vino. Es una fe que está escrita en un credo. Cuando paso a ser parte de una iglesia, una de las cosas más importantes que mi iglesia dirá en un credo es que Jesús volverá. Cuadrangular. ¿Por qué cuadrangular? En uno de los 4 elementos del cuadrángulo, es que Jesús volverá. Si soy del credo de la Asamblea de Dios, 13 puntos de fe, Jesús volverá. Si soy de cualquier iglesia, lo primero que te enseñan es que Jesús volverá. Es una creencia dogmática, pero ¿realmente crees que Jesús volverá? Entonces, recuerdo al gran pastor del Solo el Señor es Dios, allá en Maringá, que decía que Jesús iba a volver en el año 2000 y estaba haciendo sorteos de coches nuevos en la radio. Está bien, es bueno saber que Jesús viene y andar en un coche nuevo justo en el cambio de milenio, ¿no? De repente, ando en un coche nuevo y enseguida soy arrebatado, al menos ando unos minutos. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene que una iglesia diga, Jesús va a volver, oye, pongamos mármol blanco en este piso? Entonces, así, aquí en la nave madre, hacemos todo bonito, arregladito, pero es solo esto aquí para nosotros, para recibir a las personas que tenemos en nuestra mente, que todavía tenemos ahí, 12, 15 años. Vamos a pasar 12, 15 años en una favela. ¿Para qué? Si podemos arreglar todo, bonito. Ahora vamos a hacer esto aquí en todo el mundo. Vamos a hacer una filial de la nave madre en todos los 210 países de la Tierra. ¿Es eso?
¿Para qué tiene que haber un templo en cada ciudad del mundo? ¿Lujoso? Porque Jesús está regresando. Si ellos creían que Jesús estaba regresando, estaban vendiendo sus propiedades, porque eso es lo que la iglesia permitía hacer. La iglesia permitía, tenían allí 5 propiedades. ¿Para qué voy a tener 5 si Jesús está regresando? ¿No acaban de ver a los 2 hombres de luz decir, de la misma manera que ustedes están viendo, Jesús subir y él volverá? Él no dijo, mira, va a tardar. Cuando le preguntaron, en Hechos 1, que vimos en la clase pasada, ¿cuándo, Señor? Qué desesperación siempre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él dijo? No te corresponde a ti saberlo, no te pongas ansioso, no por esta cuestión. ¿Por qué? Porque él no podía revelarles que aún iba a tardar 2000 años. Si lo decía, ellos iban a decir, ahora que voy a tener 24 propiedades. Ahora soy Bolsonaro, tengo 150 edificios. Ahora tengo el triplex de Guarujá. Tengo. Cada uno iba a pensar, ahora voy a tener muchas propiedades. ¿Por qué? Imagina 2000 años. Profesor, ¿qué es lo que ellos piensan también hoy? Pipo, todo va a suceder. Jesús volverá. Pero no ahora, en mi tiempo, en mis días. Biden dice una cosita hoy sobre petróleo. Ataque Irán. Cayeron las acciones. El poder de Biden, ¿no? Un ex. En la red ex, Twitter Musk, hace que las acciones suban o bajen y el mundo cambie. Ahora imagina las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo así, no os corresponde saber las estaciones que Dios estableció. Cuando él dijo eso, solo esta frase suya dio a la iglesia primitiva millones y millones de shekels. ¿Por qué? Porque había miles de personas tomando 2, 3, 4, 5 propiedades, vendiéndolas y poniéndolas a los pies de los apóstoles. Por esta expresión de Jesús. Ahora, si Jesús dijera así, mira, va a tardar 2000 años. Ah, pero no entra un centavo en esa iglesia. Yo no, ¿verdad? No entra un centavo en esa iglesia. Entonces, deja de decir que la iglesia primitiva es increíble. Todos somos humanos. Tenemos ego. Y es Jesús quien nos ayuda a tener menos ego, a controlar el ego. Esa palabra de Jesús hizo que ellos controlaran su ego. Controlaron su ego. Ahora, en cuanto a aquellos que dicen que tienen fe real, certeza, de que Jesús viene en esta generación, una generación son 33 años. Por eso, 2033, ¿recuerdas? ¿No deberíais estar en absoluta armonía? Porque la armonía es coherencia, es la verdad. Eso es unidad, priorizando la espiritualidad, desmaterializado, es decir, despreocupado. Patio, con la vida secular, material. Lo que estoy diciendo es que no sois aquellos que salieron de la iglesia ayer. Ya habéis entendido las cosas, ya os habéis formado, vuestros ojos ya se han abierto. ¿Y por qué estáis acumulando materia? ¿Sabéis lo que escucho de algunos ex? Estoy ahorrando dinero para mi jubilación, estoy ahorrando dinero para mi hijo. Para que él pueda, cuando tienes que tener un hijo, 5, pero es para que él pueda tener un patrimonio en el futuro. Quiero decir, es prudente, pero al mismo tiempo incoherente con lo que estás creyendo. Entonces, no crees tan firmemente que va a ser ahora, ¿verdad? No estoy diciendo que nadie llegue ahí. Claro, vendían las propiedades porque, como dije, en aquella época había muchos personas sin hogar, y muchos de esos indigentes moribundos eran cristianos, ahora pasaron a ser de la iglesia, y no tenían ninguna ayuda del gobierno, y vamos a ver eso ahora. Hechos 3. Por primera vez, oficialmente, el profesor Pedro y ahora el profesor Juan fueron al patio del templo a la hora de la oración. ¿Fueron a orar? No. Firmado a las 3 de la tarde. Todos los cultos traían a un cojo para pedir ayuda en la entrada de la iglesia principal de Jerusalén. Este hombre cojo, Lucas, a petición de Pablo, hace este Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Por eso se llama Acciones de los Apóstoles, maestros enviados. Y él dice hasta la edad de este cojo,
Aproximadamente 40 años, más de 40 años, este chico que tiene un problema serio. En los tobillos, que no puede caminar, debía estar bastante torcido, algo así. Portador de una discapacidad difícil. Que necesitaba ser cargado, porque en el patio del templo había aproximadamente 5.000 personas que estaban de pie o de rodillas orando. ¿Y en esa idea? 5.000 personas rezando. Iban todos, no era para la escuela de Jesús, no, iban para la escuela de Jehová. Iban al templo de Israel. ¿Y entonces qué pasa? Le ayudaban a ir al culto para pedir dinero en la entrada. Ni siquiera se quedaba en el patio, se quedaba antes de la puerta, frente a la puerta, ¿verdad? En contraposición al poder material del sistema religioso, que era puro oro, era una puerta hecha de oro. Con poder espiritual, curaron a aquel hombre con esa discapacidad, el portador de discapacidad. Revelaron. Curen a los enfermos, expulsen a los demonios. Mientras estén en esta misión, les concedo esa autoridad. No me siento diferente. No necesito que sientas nada para hacer grandes cosas. Lucas narra que, en medio de la oración, el hombre conocido por todos los creyentes. Esto es muy importante, porque Jesús siempre usa ese marketing, ¿verdad? Siempre cura a alguien que es conocido por todo el mundo. Esto es un consejo sabio para ti en la escuela de Jesús de tu región. Ve allí, a curar el alma psicológica, mental de alguien que es conocido por todos en la ciudad. Entró en el patio del templo y saltaba agradeciendo al Creador por la curación. Terminó la oración, terminó la misa. Imagínalos a todos allí, orando. Y cuando ven y oyen al hombre que conocen, que siempre pasan por él, en la entrada de la iglesia, saltando, gritando, vinieron hasta la puerta de la iglesia principal para saber cómo ese hombre fue curado perfectamente. El portal de la arquidiócesis de la iglesia sede. Viendo que el culto de oración había terminado por causa de ellos, aquel que aprendió bien de Jesús ahora, profesor, Pedro, comienza a enseñar. Vamos a ver la enseñanza de Pedro por primera vez en público, porque vimos en Hechos 2 su primera enseñanza, pero allí era una enseñanza para sus alumnos, que terminó yendo hacia el exterior. Pero aquí es completamente externo, para personas de fuera que no conocen. Los judíos creyentes no deberían estar tan maravillados, pues saben que el Creador puede hacer esto. Y lo hizo a través de Jesús, aquel que entregasteis para ser muerto, incluso después de que Pilatos intercediera 3 veces, sin ver crimen alguno en él. Y observa que Pedro nuevamente destaca la intercesión de Pilatos, como hemos abordado aquí. Hace casi 2000 años, o mejor dicho, hace casi 2 meses, atrás, vosotros y vuestras familias gritaban para liberar a un asesino criminal. Y matar, crucificar al justísimo. Vamos a entender que el sistema religioso tuvo paz durante 2 meses. Desde la muerte de Jesús hasta que aparecieron Pedro y Juan, el sistema tuvo paz durante aproximadamente 60 días. Pedro continúa enseñando, diciendo, vosotros lo matasteis, pero os revelo que el autor de la vida venció a la muerte. Existen aquí cientos de pruebas de personas, testigos. Como pruebas. Que lo oyeron vivo, revelarse. Yo soy la vida que vence a la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Pedro continúa enseñando en medio del culto de oración de la tarde. Una cosa importante que conversamos ayer aquí, ¿verdad, Minas? Tú eras una pregunta para mí. Yo dije, Jesús siempre iba al patio del templo por la mañana. Y, por la tarde, iba a alguna casa. Por la noche, iba al monte de los olivos. Ese era el camino de Jesús durante el día. Y ya Pedro y Juan fueron a la hora de la oración, por la tarde. Por eso nunca se registró que Jesús fuera al culto de oración. Creo que a Jesús no le gustaba mucho la oración. Jesús nunca fue al culto de oración, siempre fue al culto de la mañana. Debe haber evolucionado. Es eso mismo. En fin. Pedro continúa enseñando en medio del culto de oración de la tarde. La liderazgo religiosa pensó que lo habían silenciado.
que lo habían matado. Pero su espíritu encarnó en nosotros y ahora curamos a este hombre que todos ustedes conocen para que sepan que Jesús sigue aquí, en Jerusalén, a través de nosotros. Mira qué lindo. Es muy lindo, ¿verdad? Porque, imagina, ellos pensaron que habían silenciado para siempre al hereje de Jesús y ahora se ha multiplicado en 2 hombres, Pedro y Juan, que en realidad eran 12, que en realidad multiplicados por 10 eran 120. Ahora, hermanos judíos, sé que actuasteis por ignorancia. Mira lo que va a decir Pedro. Así como vuestros líderes, y, por ignorancia, hay perdón. Pero ahora, después de que Pedro está enseñando de nuevo, hay otra oportunidad. Ya no hay perdón. Entonces, hay que escuchar el mensaje. Él dice, por esta razón, aún hay gracia, aún hay oportunidad para vosotros, siempre que os arrepintáis de haber despreciado al Mesías y lo reconozcáis ahora, delante de todos. Los sustituiremos aquí a través de su espíritu, pero él volverá para iniciar su reino, como dijeron todos los profetas. El Mesías prometido estuvo aquí, entre nosotros, entre vosotros, y vino primeramente a vosotros, para luego ir al mundo, a través de nosotros. Algunos responsables del culto de oración corrieron hasta la dirección del templo para narrar lo que estaba sucediendo en el patio, como siempre, va a suceder de nuevo. Hechos 4. Entonces, mientras Pedro y Juan enseñaban la dirección del templo, con algunos teólogos llegaron. Y los policías agarraron a Pedro y Juan y los llevaron a la comisaría para ser investigados. Al día siguiente, porque ya estaba anocheciendo. No querían perder la noche, ¿verdad? Con la familia. Es muy tarde. Eran las 3 de la tarde con oración. Debía ser más o menos las 5 o 6 de la tarde. Pónganlos en la prisión. Mañana resolvemos esto. Mientras tanto, miles comenzaron a creer en Jesús como el Mesías. Al presenciar esa curación y aprender de Pedro y Juan sobre la verdad, al día siguiente, toda la cúpula religiosa se reunió y comenzaron la investigación con Pedro y Juan, diciendo: ¿quién os dio autoridad legal para hacer lo que hicisteis ayer en el culto de oración del Santo Templo? Entonces Pedro, inspirado por todo lo que aprendió de Jesús, respondió: mira el respeto, mira el prefacio, mira cómo empieza a hablar. Liderazgo religioso, aquí presente. Veo que estamos siendo investigados, tan simplemente porque ayudamos a un lisiado en el momento de la oración en el templo. Primero que veo aquí el mismo lenguaje crístico de Jesús. ¿Es el lenguaje de ustedes están haciendo esto porque yo solo hice el bien? Solo curé al hombre en sábado. ¿Dónde está mi error? El mismo lenguaje de Jesús no es así, el mismo espíritu. La segunda cosa que veo aquí es que las iglesias dicen: mira, la palabra de Dios dice que cuando estemos delante de los hombres, de los gobernantes, el Espíritu Santo nos tomará y pondrá palabras en nuestra boca. Cree, solo abre la boca que el Espíritu Santo habla. Habla, 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 habla en mi boca. Y no es nada de eso lo que las iglesias viven por ahí. Eso es mentira. El cumplimiento de lo que Jesús dijo, que cuando ellos fueran a hablar en las sinagogas, el Espíritu les daría las palabras. Es esto aquí, ya se cumplió, ya está aquí. Pedro y Juan están delante del Sanedrín y él está hablando por el Espíritu. No es el Espíritu el que está tomando su boca. Es la enseñanza de todo lo que aprendió con Jesús, de la manera en que Jesús habla, respondía, actuaba. Esas son las palabras que vienen a su boca. No se ven palabras en mi boca, si no he aprendido. No se ven palabras en mi boca, si no he estudiado. No se ven palabras en mi boca, si no he evolucionado. Entonces, Iglesia de Dios y Amor, Tabernáculo, CCB, esas iglesias, todas se quedan allí. Jesús, aleluya, no es verdad, es un montón, ¿sabes? Ahí él dice, el Espíritu Santo puso la palabra. ¿Qué palabra va a poner en tu boca si no has estudiado?
El Espíritu Santo solo te hará recordar lo que has aprendido, hijo mío. El Espíritu es inspiración. Entonces, él está logrando hablar así de bien, porque es lo que ha vivido. 3 años y medio. Por el entendimiento, ¿verdad, profesor? Sí. Entonces se vuelve simple y fácil, pues, conozcan la autoridad legal que nos trajo hasta el templo. Y la misma que nos dio la capacidad de curar. El lisiado vino de Jesús, el Cristo, el Maestro, a quien ustedes mataron injustamente. Entonces la pregunta era para incriminarlos, ¿qué autoridad legal tienen ustedes? Y la respuesta es ¿cuál? Jesús el Cristo. Cuando dicen que la autoridad vino de Jesús, imagina. Como dice en vuestra Biblia. Y él cita. Jesús, aquel a quien ustedes mataron, es la piedra piramidal, angular, con ángulo. La piedra que los constructores rechazaron. ¿Quiénes son los constructores? Los albañiles. ¿Quiénes son los albañiles? Los líderes del templo. Ustedes rechazaron la piedra principal. Jesús. Nadie aquí, incluso siendo religioso, podrá salvarse si no es a través de Jesús o el Mesías. Su Biblia está escrita así, nadie ni en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, quiere decir, si la misma cosa llega al Vaticano y dice ni la madre de Jesús, ni el primo de Jesús, ni el hermano de Jesús, ni ningún santo que vino antes de él, después de él, no importa. Solo hay un nombre que puede salvar, Jesús. Imagina decir eso en cualquier templo sagrado del mundo. El liderazgo religioso se dio cuenta de que Pedro y Juan poseían gran valentía. A pesar de no estar formados por el templo, su Biblia dice, hombres simples, sin instrucción. No es que no tuvieran instrucción, es que no tenían formación oficial. Y como el hombre curado estaba allí como prueba, frente a ellos, el juicio, pidieron que los dos se retiraran para que pudieran discutir en secreto, como siempre hacen. Ahora, Pedro y Juan salen y la discusión entre el liderazgo religioso es hermanos, en Jehová, ¿qué haremos ahora? ¿Es notorio el milagro que realizaron a la vista del pueblo? Para nuestra desgracia, Jesús parece continuar aquí entre nosotros ahora, a través de estos dos, Pedro y Juan. La desgracia de ellos mismos. Uno de los líderes dijo, primero vamos a advertirles que no hablen más de Jesús, porque si la gente empieza a creer que Jesús está vivo y va a regresar a Jerusalén, tendremos grandes revueltas sociales. Y podemos perder nuestro poder aquí. Puede que Roma se rebele. Entonces siempre escuchas, Jesús va a volver, Jesús va a volver. Para ti, tiene un sentido. Para ellos, Jesús debería haber sido salvado de la cruz. Alguien lo salvó, sacó su cuerpo, ni siquiera le rompieron las piernas, ¿recuerdas? Y lo llevaron a otro país, se recuperó de la crucifixión. Y estaba vivo en otro país. Entonces, cuando dicen, Jesús va a volver, ellos pensaban, va a volver de algún otro país. Quiero decir, mira cuál es la visión egocéntrica y carnal sobre el asunto. No ves espiritualmente. Y estos líderes aquí cegados, no ven. Entonces, llamándolos nuevamente, Pedro y Juan ordenaron que no trajeran más ninguna enseñanza del Maestro Jesús, que ya estaba muerto. Y es bueno dejar claro, Él está muerto. No queremos oír hablar sobre Jesús vivo, porque ese es el problema. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿son ustedes jueces sabios? Pues si lo son, y usan el proverbio que solían usar, sabrán. Pues si lo son, sabrán decirnos si lo correcto es obedecer a los hombres o a Dios. ¿Qué es lo correcto? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Y aquí, mira cómo Pedro aprendió de Jesús. Usar proverbios que ellos usaban, frases que ellos usaban contra ellos. Y frases dicotómicas, ambiguas, de las que no tienes respuesta ni salida. Después de más amenazas, los dejaron ir. No tenían cómo castigarlos,
porque miles de personas estaban hablando sobre Jesús estando vivo. Y el milagro del joven, que fue curado en el culto de oración. Cuando fueron liberados, Pedro y Juan regresaron y reunieron a toda la escuela. Feliz, incluso sangrando. Aquí no todavía, ¿verdad? No, no habían sido golpeados todavía. Serán golpeados. No fueron, espera. Cuando fueron liberados, Pedro y Juan regresaron y reunieron a toda la escuela y contaron todo lo que había sucedido. Y todos se alegraron por estar siguiendo los mismos pasos de Jesús. Aquí es el ápice de todo, porque toda la vida escuchaste y yo también escuché. Jesús es el camino, Jesús es el camino. ¿En qué sentido? Vamos a ver, revelaré. Vais a seguir mis pasos. La persecución será una parte siempre presente de vuestro ministerio. Y vais a saber lo que realmente es entregar vuestras vidas. Es hermoso leer que Jesús es el camino, ¿verdad? Pues ese es el camino, esos son los pasos. Enseñar como Él, pasar por lo que Él pasó. Al enfrentar el sistema, mirar. ¿Qué camino es ese que Jesús dijo ser? ¿Cuál es ese camino? El camino de la persecución, del rechazo, de la persecución política, a veces apoyo, del enfrentamiento religioso, a veces apoyo. Ese es el camino. Entonces, si dices que tu iglesia es el camino, que sigues a Jesús, más allá de tu denominación, y que estás en el camino, tú que me estás escuchando ahora, tú que eres evangélico, tú que eres católico, tú que eres lo que sea, dices, estoy en el camino correcto. Si estás en el camino, entonces tú, para probar que estás en el camino, tienes que pasar por lo que estos hombres pasaron. Entonces, Pedro y Juan, ellos regresaron, aquí está, fueron liberados. Aún no fueron castigados. ¿Por qué? Temían castigarlos la primera vez, porque estaba allí el hombre curado. Frente a ellos, iba a causar problemas, el pueblo estaba emocionado. No es así. Pero mira esto. Regresaron, reunieron a toda la escuela y contaron todo lo que había sucedido. Feliz. ¿Por qué felices? Porque realmente estaban siguiendo los pasos de Jesús. ¿Qué pasos? Detenidos. ¿Qué pasos? Investigado. ¿Qué pasos? En la comisaría. Tienes que entender esto. Dices que estás en el camino de Jesús, pero ¿en qué camino de Jesús? ¿Estás que no vas a la comisaría? Que el comisario es de tu iglesia, que el fiscal es de tu iglesia, que el promotor es de tu iglesia, que el juez es de tu iglesia. ¿Recuerdan cuando fui perseguido por el bola de nieve allí? Sí. Después, ese pastor se involucró en un escándalo de corrupción. Ahora, dividió la iglesia bola de nieve. Pagó el precio, ¿verdad? Pero está en el TikTok del ex, el pastor diciendo, voy a poner los dos pies en el pecho de ellos, que es el de la filosofía ex. ¿Por qué? Porque tengo un juez en mi iglesia, tengo un fiscal en mi iglesia, tengo un promotor en mi iglesia. Entonces, hoy, el poder está en las iglesias. Como en aquellos días. Te pregunto, ¿qué camino? ¿Qué camino? ¿Es este? Es muy profundo esto, porque Pedro y Juan eran de una iglesia que tenía a José de Arimatea, juez, que tenía a Nicodemo, juez. Pero Anás no era de su iglesia. Caifás no era de su iglesia. Alejandro no era de su iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el poder real. En la iglesia siempre hay alguien poderoso. Pero el poder real nunca está, en realidad. Entonces, ¿qué iglesia es esta y qué camino espiritual es ese verdadero que dice seguir? Si tu iglesia es un Estado, el Estado del Vaticano, el propio poder, que tiene acciones en empresas de coches y bancos. ¿Hacen las leyes? Hacen las leyes. ¿Qué iglesia es esta y qué camino es ese que dices que es correcto? ¿Qué es tu iglesia que tiene un partido político? ¿Y una bancada política? Solo piensa. Entonces, el camino de Jesús no es un camino espiritual que yo imagino aquí.
Estoy en el camino, Jesús es el camino, yo y Él. A veces lloro tanto, estoy allí al lado de la estufa, lavando platos. Y. Estoy allí trabajando, tomando el metro, llorando, hablando con Dios dentro del coche. Crees que ese es el camino, pero ese no es el camino es la prueba. Los pasos de Jesús son piecitos dentro de la cárcel, piecitos dentro de la comisaría, piecitos dentro de un proceso judicial, piecitos que son excluidos, excomulgados, perseguidos, que no son bienvenidos, que no reciben micrófono. No son piecitos que se sientan, titos, que tocan el suelo de Brasilia, que tocan el suelo de los públicos, que tocan el suelo de las fiestas del poder, Piensa, no agradecido. de las condecoraciones. ¿Sabes? Ciudadanos honorarios. Estoy esperando mi título de ciudadano honorario. Nunca lo voy a recibir. ¿Está para que entiendas o no? Difícil, ¿verdad? Recibir. ¿Entiendes o no? ¿Qué su iglesia está? Si no lo sabes, el presidente de la Asamblea de Dios, el presidente de la Iglesia Bautista, el presidente de la Presbiteriana y el arzobispo católico de Brasil, todos ellos son ciudadanos honorarios de más de 30 ciudades del país, las principales, y todos ellos son ciudadanos honorarios. Y recibieron homologación incluso de espada, no sé qué, del grado, no sé qué. Incluso espada. El presidente de la Asamblea de Dios recibió una espada del gobierno, que él es miembro de la élite de la espada. No sé qué. Quiero decir, ¿qué camino de Jesús es este? Él me lo dice. Piensa un poco. Vale la pena retrasar todo aquí, solo para que entiendas. Muchos aún del costumbre judío de la oración. Y ahora, la película, la forja, el antiguo cuarto de guerra y otros, según su verdad relativa, oraban agradeciendo al Creador y pidiendo continuar en los mismos pasos de Jesús. Entonces, ¿cuál es la oración que hicieron justo después? Para continuar en ese espacio, ¿sabes por qué estaban orando? No estaban orando pidiendo bendición, no. Estaban orando porque habían tenido la presencia física de Jesús hace pocos días, 2 meses atrás. Y ahora había una ausencia física. Y ese ausente físico les dice, me quedaré con ustedes en espíritu. Entonces lo sentían. Él atravesó la pared varias veces. Estaban pensando, en cualquier momento, Él aparece aquí. Entonces era muy fervoroso, era agradable orar. ¿Te imaginas lo agradable que era orar en esos días? ¿Por qué? Oh, gente, por favor. Hace 2 meses atrás, ellos estaban con Jesús físicamente, hace 2 meses. ¿Y ahora? ¿No tiene sentido? Hace 2 meses. Y este hombre dijo, estaré con ustedes. Quiero decir, eso no es fácil orar. ¿Tiene sentido la oración? ¿Te imaginas si no tiene sentido? Primero, casi nadie en el mundo conocía a Jesús. Segundo, Dios estaba interviniendo exactamente para eso. Dios intervenía en esa época para que el pueblo conociera. Tercero, no, mira lo que estoy diciendo. Tercero, habían estado con él hace 60 días. Cuarto, el hombre dijo, el presente, ahora ausente, estaré con vosotros en espíritu. Y quinto, este hombre caminaba sobre las aguas y atravesaba la pared a veces. Y aparecía de la nada como un fantasma. Tiene todo el sentido que ore a un espíritu así. Espíritu de Jesús que está aquí. Que podamos seguir continuando esos pasos. ¿Qué pasos? De la bendición, de la prosperidad, de la comisaría. Es decir, danos fuerza para seguir continuando tus pasos. Pasos difíciles. Pasos de alguien que es incomprendido. Pasos contradictorios. Presta atención. Revelaré. Yo y el Padre somos uno.
como se revela en el códice. Siempre que perdemos a alguien que amamos, aún más si era alguien que nos ayudaba mucho, hablamos solos, hablamos con ella, desde el ataúd, luego, como si estuviera allí. Así fue la oración espiritual. Espiritualista, espírita, una ayuda psicológica necesaria para ellos en esa transición. Ellos estaban sintiendo la ausencia de él y la presencia espiritual. Fue difícil de asimilar. Lo que no tiene sentido es que hoy las multitudes aún sean emocionalmente dependientes y necesiten herramientas de escape psicológico, porque parecen no confiar en la verdadera presencia de Jesús. Porque aprendemos que quien habla mucho no cree más, cree menos. Quien mucho sufre en su expresión religiosa es porque aún necesita reafirmar la suya. Entonces se sigue castigando. Tengo que orar tantas horas, tengo que estar de rodillas. Mira qué triste. Entonces, antes de que sigamos aquí, dejar claro. Esta independencia emocional, esta debilidad que los cristianos tienen hoy de tener que estar renovando la conversación con Dios. A Dios. Si crees que Él es omnisciente, que lo sabe todo, si crees que Él todo lo oye y todo lo ve, ¿cuál es el sentido de tener que dirigirte a Él una y otra vez, una y otra vez? Lucas narra que estaban unidos en una sola, de tal modo que nadie pasaba hambre, frío, sed o vivía en la calle, pues en un mundo de gran pobreza, muchos eran los verdaderos sin techo, sin la ayuda del gobierno. En aquella época, los primeros cristianos, que poseían más de una propiedad, la vendían y traían el dinero a los maestros que lo distribuían, según la necesidad de cada uno, para que todos tuvieran al menos sustento. En esto se menciona a un ex líder del sistema religioso, el levita Bernabé de Chipre, que vendió una finca y donó el dinero para que Pedro y Juan lo distribuyeran. Hechos 5. Aunque Bernabé lo haya vendido con buena intención y quiero que veas aquí la conexión de los hechos. Aquí, de nuevo, una conexión muy clara. Lucas. Él hizo eso en su Evangelio y ahora, en la Nueva Biblia, que es Hechos, lo hace de nuevo. ¿Cuál es la conexión que él hace? Él menciona a un levita, Bernabé, que era del templo. ¿Qué era Bernabé? Levita. Prestar atención. ¿Qué vendió de buen grado para ayudar de verdad? Porque él pensaba que Jesús estaba regresando. ¿Tiene sentido tener un montón de propiedades, un montón de campos? No. Pero, aunque Bernabé vendió con buena intención para ayudar a los que necesitaban, una pareja llamada Ananías y Zafira también vendieron una de sus propiedades. Pero mintieron a Pedro sobre el valor real de la venta. Diferente, solo se ve que es dualidad, ¿verdad? Bernabé es un ejemplo, Ananías y Zafira no son un ejemplo. Pedro, al saber esto, dijo, Ananías, ¿por qué mentiste? ¿El valor real de la venta para nosotros? Sepa que, al mentirnos, su ego mintió al propio Espíritu de Jesús, que está en nosotros. Ese es el problema. Las personas dicen, aquí, hoy, muchos dicen así, es solo Aquil, solo un pecador. Pero con Dios, estoy muy bien. Aquil no tiene que estar bien, él es un hombre. Nos encontramos en el reino, después nos arreglamos. Aquil, no entiendes las cosas realmente. Entonces, ¿qué es? ¿Dejaré al Espíritu? Es eso. Si nuestra relación fuera invisible, vertical, allá hacia el cielo, yo y Dios. No me importan los hombres, si fuera así, no habría el Espíritu descendiendo. Si Él está en el cielo, entonces, ¿por qué descendió? ¿Por qué las personas oran hacia arriba? Y entonces yo y Dios, el hombre no vale nada. ¿No entendiste que el objetivo fue descender el Espíritu, encarnar el Espíritu? Si el Espíritu descendió y encarnó en los hombres, es porque Dios usa a los hombres. Porque Dios habla a través de los hombres. Deja de querer tener una relación mística con Dios. Es fácil tener relación con lo invisible,
porque lo invisible no habla. Y lo que él dice es que tú lo mistificas, porque dices así, Dios habló conmigo, entonces eres tú quien crea la voz. Pero luego, cuando una persona buena va a hablar contigo, te ofendes. Y no tienes buenas relaciones humanas. Solo con Dios. ¿Crees que Dios es diferente? Entonces, allí, al final de la Universidad de Exo, vamos a tener el gran grado. Pecado. Tampoco me gustó Dios. Ustedes van a entender. Van a entender que allí entenderán que Dios es. Como nosotros. Justo. Como Elías, justo. Como Moisés, justo. Como muchos hombres, justos. Él es igual. Por eso conversaba con Moisés. ¿Qué van a hacer? Estoy pensando en matar al pueblo. No, Señor, no mates. Él conversa. ¿O todavía no lo entendiste? Entonces, mira, cuando Ananías y Zafira mienten, ¿a quién mienten? ¿A Pedro o al Espíritu de Jesús? ¿Entendiste? Ahora, al escuchar esto de Pedro, Ananías cayó y murió. 3 horas después, firmado o no. ¿Cuántas horas después? 3 horas. Mira la firma de Dios, mira. El ángel de la muerte visitó a Zafira, su esposa, que también cayó muerta al confirmar la misma mentira de su marido. ¿Revelaré? Se le dio una oportunidad a ella. Dios es justo. Pero como ella era cómplice de la mentira de su marido, murieron. ¿Dios mató la piña de su hija, sí o no, ángel de la muerte? Sí. ¿Y entonces cómo queda? Dios es bueno todo el tiempo, Dios es justo. porque la justicia está por encima de la moldeada. Antes de continuar, la Biblia dice que los jóvenes fueron a la casa de Zafira y le dijeron, mira, tu marido, así, así, así. ¿Lo confirmas? Ajá, este es el valor. Ella estaba de acuerdo con él. Entonces, cuidado. El matrimonio puede llevar a los dos directamente al reino y a los dos directamente a la inexistencia, que es el infierno. Quiero decir, tenemos que ser fieles a los contratos. Tenemos que cerrar un pacto. Marido y mujer tienen que cerrar siempre un pacto, una misma palabra. Si los dos dicen la verdad, la verdad. Si los dos dicen mentira, mentira. Solo que mira. Lo que estaban haciendo era mentir al espíritu, a todo, a la iglesia, a la verdad. Y murieron los dos juntos. Entonces, ve que se le dio una oportunidad a ella. No es porque estaba casada que iba a morir, pero ella confirmó la mentira. ¿Ves? Este acontecimiento trajo gran temor a toda la escuela de Jesús en Jerusalén. Ese era el objetivo realmente, hacer que esa escuela temida. Y todos los días, la escuela de Jesús en Jerusalén se reunía en el pórtico de Salomón. Mira, en la entrada principal del templo. Muchas veces, ni siquiera en el patio, porque el patio estaba después del pórtico. Estaba antes de la puerta. Llegó al punto de que los enfermos eran curados solo con la proyección de la sombra de Pedro, cuando él pasaba. Porque era mucha la gente que traían para que Pedro ayudara. Decían, Jesús está en él. Las mismas cosas que sucedieron con Jesús ahora están sucediendo con Pedro. Pedro es Jesús. El espíritu de Jesús está en él. Trajeron gente enferma. Fue funcionando, ¿verdad? Iban trayendo cada vez más. Aquí está un niño endemoniado, un niño perturbado, lunático. Se lanza al agua, se lanza al fuego. Ayúdalo aquí. Y era tanta gente para ayudar que Pedro no daba abasto, y comenzó a suceder que, al pasar, las personas se curaban solo con la proyección de su sombra. Pero él no hizo el culto de la sombra. Él no dijo, miren, mañana estaré pasando por aquí y mi sombra los va a curar. Él ni siquiera sabía que eso iba a suceder.
Él simplemente pasó y, cuando vio la proyección de su sombra, curaba a las personas. Entonces, el liderazgo religioso que les había prohibido enseñar como y sobre Jesús, tomados por la envidia de la popularidad de Pedro y los otros maestros, ordenaron arrestarlos en una prisión pública. Pero durante la noche, en la prisión, un hombre de luz, de 33 años, abrió las puertas de la prisión y los liberó, diciendo, continúen en el patio del templo enseñando la verdad. Mira esta manifestación divina, teofánica. Es decir, la propia aparición de Dios en forma de ángel, diciéndoles, continúen en el patio del templo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Manifestarse en el patio del templo, en el centro de la ciudad, donde están todas las personas. Ahora, quiero que te des cuenta de que aquí se menciona que Ananías y Zafira murieron con una diferencia de 3 horas. Y también se mencionan 3 arrestos, porque Pedro y Juan son arrestados una vez y liberados la segunda vez. Y el ángel fue y los sacó, y la tercera vez van a recibir una paliza, van a llevar una paliza, revelar. Vais a seguir mis pasos. La persecución será una parte siempre presente de vuestro ministerio. Y vais a saber lo que realmente significa entregar vuestras vidas. Quien haya visto la serie Mócade puede ver aquí con quién Israel aprendió. He aquí un ángel Mócade enviado por el Creador. ¿No es así? ¿Qué fue lo que hizo? Fue allí, abrió los candados y los soltó. Solo que eso los incriminó aún más. Fugitivos de la prisión. ¿Cómo van a explicar eso? Cuando un ángel vino aquí, no hay manera de explicar eso. ¿No empeora aún más su situación? El ángel complicó bastante su situación. El liderazgo religioso ordenó que los policías trajeran a Pedro y Juan de la prisión. Pero, al llegar y no encontrar a nadie, comenzaron a conjeturar quién los había ayudado a escapar de la prisión. Solo que aquí hay una coartada, ¿verdad? ¿Quién ayudaba mucho? ¿Jesús? ¿Nicodemo? ¿José de Arimatea? Entonces podría ser así. ¿Será que no fue alguien de los cristianos quien los ayudó? ¿Tenemos algún infiltrado? ¿Algún amigo de ellos? ¿Será que convencieron a los carceleros? Obedeciendo al ángel que los liberó por la mañana, fueron nuevamente al patio del templo y comenzaron a enseñar. Entonces, temprano por la mañana, fueron corriendo allí como Jesús iba por la mañana, porque estaban ansiosos por obedecer al ángel. Imagina la emoción de ellos al ver a un hombre aparecer y sacarlos de la prisión. ¿No te da valor? Piensas, listo, Dios está conmigo. Imagina, si me arrestan, Él me saca. Pero pronto los policías los arrestaron sin usar la fuerza, porque no querían parecer violentos. No querían parecer violento con ellos, delante del pueblo, y los llevaron al Tribunal Supremo de la Biblia, el Sanedrín, el líder principal del templo. Se dice: no les dimos órdenes expresas a ustedes para que no enseñaran más sobre Jesús. Sin embargo, su secta ha llenado Jerusalén con su doctrina y aún conspiran, mintiendo que nosotros matamos a Jesús. Mira qué hipócritas. Mentirosos, ¿verdad? Son muy mentirosos. Pedro y Juan respondieron: yo no dije que iba a obedecer. Dije que obedecería a Dios y no a los hombres, aunque sean autoridad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo el líder del templo? Nosotros acordamos que ustedes no hablarían más. Él dijo: yo no acordé nada. Yo dije que obedecería a Dios. Al escuchar esto, se enfurecieron y algunos pidieron la pena de muerte, pero un teólogo llamado Gamaliel, muy respetado, se levantó del Sanedrín y pidió que los sacaran por un momento. Siempre, entonces, en la reunión secreta interna, esotérico, Gamaliel, idóneo, respetado, dijo: hermanos, líderes del templo y de la palabra de Dios, escuchen.
Ya he visto esto suceder muchas veces. Una vez, un hereje llamado Teudas, algunos aquí recuerdan, engañó a 400 personas en su secta. Y su final fue la muerte. Y todos sus seguidores se dispersaron y terminaron en nada, sin líder. Otra vez, también recuerdo a otro hereje, Judas o Gamaliel, que lideró otra secta rebelde. Él también murió. Y todos los seguidores fueron dispersados y todo terminó en nada. Por lo tanto, les aconsejo, dejen que estos hombres se vayan. Pues si es solo otra secta y más herejías, ellos fracasarán y todo terminará en nada. Solo una misión de Dios, como la nuestra, permanece para siempre. Entonces, algunos líderes dijeron, estamos de acuerdo con el gran Gamaliel. Sin embargo, al menos pedimos que les golpeen. Azótenlos, para que no se salga de nuestro control. Entonces, Pedro y Juan fueron azotados por primera vez. Imagina que estaban pensando, el ángel no lo permitirá. El ángel ya nos sacó de la prisión, no nos van a golpear. Fueron azotados por primera vez y, una vez más, se les prohibió enseñar sobre Jesús. Los dos maestros salieron del Sanedrín de la Biblia sangrando, pero felices, porque recordaron que Jesús les había dicho que serían azotados dentro de las iglesias por causa de la verdad. Fue la primera enseñanza de Jesús y se cumplió en sus vidas ese día. Entonces, fue muy hermoso para ellos recordar esas palabras de Jesús y sentirlo en su propia carne. Y, incluso después de haber sufrido tanta violencia todos los días, en el patio del templo de casa, en casa, no dejaban de enseñar sobre Jesús el Cristo. Quiero decir, hoy en día suceden cosas malas, a veces en el las personas se desaniman. En aquella época, cuando sucedían cosas malas, ellos se volvían cada vez más fuertes. Como la escuela de Jesús estaba creciendo mucho, paganos y judíos estaban comenzando a tener dificultades en la interpretación de algunos temas. Hechos 6. Entonces, mira, mientras eran solo ellos. ¿Recuerdas la primera conversión de Hechos 2, ellos hablando en lenguas e idiomas? ¿Recuerdas después, también ahora Hechos 3, la curación del cojo? Entonces vinieron miles, pero de esos miles, la mayoría eran judíos, hermano, judíos. Solo que también empezaron a crecer personas que no eran judías. Y ahí empezaron a surgir problemas en la interpretación. ¿Dónde está la iglesia primitiva? Perfecta, ¿verdad? Empezó a complicarse. Entre ellos, griegos y judíos, estaban diciendo que la distribución de alimentos estaba desorganizada y que algunas viudas paganas estaban recibiendo menos alimento que las viudas judías. ¿Puedes imaginarte la escena? Solo porque ella es griega, recibió menos comida. Le diste más a ella, porque es judía. Entonces, hubo una gran reunión como en la escuela y decidieron acabar con la desigualdad entre ellos. No era todo en común, ahora ya no es todo en común. Hasta entonces, estaban logrando repartir con justicia. Pero ahora, al llegar los primeros cristianos fuera de Jerusalén, la distribución presentaba fallos graves. Entonces, en lugar de echar suertes, como la primera vez, o rezar con más sabiduría, ahora hicieron la primera elección democrática para elegir a 7 hombres íntegros encargados de la distribución de alimentos con igualdad, de la manera más justa posible. Revelar. Así como en la primera Biblia, los levitas recibían y organizaban los diezmos, ahora, sin diezmos. No había diezmo en la iglesia primitiva, pero las donaciones debían ser organizadas para su distribución justa. ¿Por qué no había diezmo? En verdad, toda persona que tenía 2, 3, 4, 5 propiedades, 2 carruajes, los vendía y distribuía. ¿Y por qué eso?
debido a esta distribución entre personas extremadamente pobres. Entre los 7 que fueron elegidos estaban Esteban y Felipe, 2 jóvenes sabios que se destacaban de los demás, de los que ya hablaremos. De hecho, los 2 son mencionados de los 7 en los capítulos posteriores, pero ninguno de los otros tiene tanto destaque como ellos 2, porque son los 2 más sabios, de verdad. Entonces, fíjate qué cosa más lamentable es tu iglesia. Me estás viendo ahora y no me das tanto valor. Pero tu iglesia tiene diáconos, lo cual es una pura mentira. Todo lo que hay en tu iglesia sobre el diaconado es mentira. Presbiterio, mentira. Lo siento, pasaste tantos años para lograr ser diácono o presbítero, pero es una mentira. Porque esos diáconos, en realidad, eran distribuidores de alimentos. No de la cena, ni ayudantes del pastor, nada de eso. Era solo para tener una distribución justa del dinero. Y funcionó. Pusieron a estos hombres en la dirección de la distribución de alimentos. Y mira lo que pasó. Había denominación allí. Liderazgos religiosos de la iglesia de los libertos. Mira el nombre de la iglesia, que no eran tan libres así, de hecho, nada libres. Comenzaron a debatir con Esteban, pero al no poder vencer a Esteban en los argumentos, porque él era muy sabio, sobornaron, mira cómo son de libres, a algunos hombres para incriminarlo, diciendo que él era hereje, y enseñaba blasfemias. Y funcionó, pues Esteban fue llevado ante el Sanedrín. Y cuando digo llevado ante el Sanedrín, quiero que recuerdes que por ese Sanedrín ya pasaron Jesús, Santiago, Juan, Pedro y ahora Esteban. Esteban es el siguiente. Y aquí se cumple lo que Jesús dijo cuando estén delante de los líderes en la sinagoga. Los líderes religiosos también habían sobornado a falsos testigos. Mira cómo son liberados. Es una iglesia de la liberación, ¿verdad? Ellos son de la iglesia de la liberación, para decir que le enseñaba contra el templo y la Biblia. ¡Qué iglesia tan liberadora!, ¿verdad? ¿Ves que todo es dinero, verdad? Manipulación. Uno de los principales líderes se levantó y dijo, Esteban es un hereje. Pues dijo que Jesús, el maestro muerto, está vivo y volverá para destruir la casa de Dios. Entonces esto aquí prueba, solo este texto de Hechos 6 prueba que Jesús varias veces dijo que iba a destruir el templo. Cuando Jesús derriba las mesas del templo, no solo las derribó, él dijo que iba a destruir. Esteban está hablando en el Sanedrín y para la iglesia de la liberación que el maestro muerto estaba, vivo y predicaba la distribución, la destrucción de la casa de Dios. Y aquí están diciendo así, mira. Y aún este hereje Esteban dijo que él cambiará. Mira, esto, gente. Toda la Biblia, revelada por Dios a Moisés, escrita por el dedo de Dios, para nosotros. Piensa en un texto muy poderoso. Casi nadie recuerda, William, pero en Hechos 6. Douglas, en Hechos 6. Tenemos una prueba, a través de Esteban y del Sanedrín, que condenan a Esteban, de que Jesús enseñaba 3 cosas. Resurrección, destrucción de la casa de Dios y cambiar toda la Biblia. Gente, miren, voy a decirles una cosa. Solo este texto aquí cierra todas las iglesias. ¿Cuál es el título? Este versículo revela cuál iglesia está en lo correcto. ¿Por qué? Porque aquí se prueba que Jesús predicaba la destrucción del templo. ¿Y sabes lo que dicen los pastores? Que Jesús iba al templo, que Jesús frecuentaba el templo. Jesús predicaba la destrucción del templo. Y además, Jesús decía que iba a cambiar la Biblia. Es decir, la Biblia fue cambiada. ¿Cómo fue cambiada?
Ahí vas a decir, aquí está, profesor Araquio. De Mateo a Apocalipsis, el Nuevo Testamento. No es esta Biblia aquí. Existe, de Mateo a Apocalipsis, el Nuevo Testamento que registra esto. Prestar atención, que registra esto. Existen los Evangelios, que son 4 libros que también registran esto. Existe Hechos, que es el Nuevo Testamento de Pablo y Lucas. Pero ninguno de estos es la Biblia que Jesús cambió. Entonces, en las cartas de Pablo, llegamos a Corintios, a Romanos, a Hebreos, que vamos a descubrir que la nueva Biblia no es física. No está escrita. Cuando él resume toda la Biblia, no dice, escriban ahí, hagan copias y distribuyan. ¿Y por qué que él hace la Biblia original, el códice? Para reiniciar, atar, para resolver, y para que ninguna de las dos esté más, ni la mía, ni la de ellos. Porque eso era lo que Jesús quería. Ninguna Biblia. Por eso no verás a ningún ex con la Biblia original, con la orden bajo el brazo. Porque aprende esto aquí para aprender qué es la otra, para, finalmente, aprender, para nunca más necesitar. Tener una Biblia. Entonces, mira, que texto, gente, uno de los textos más profundos de todos es el final de Hechos 6. Es el tipo de texto que, si aún no lo has entendido y quieres seguir yendo a la iglesia después de esto, mira, me rindo contigo. Hechos 7. Hechos 7. Esteban aún no debería haber sido subdividido, porque sigue hablando de Esteban. Entonces, el líder principal de la época preguntó, ¿son verdaderas estas acusaciones contra ti, Esteban? Ahí verás, en los versículos del 2 al 53. Esteban, lleno de sabiduría, les enseñó en el Sanedrín toda la esencia de su Biblia, la Escritura, que es el Antiguo Testamento, Tanaj. Concluyendo, así, antes de que él concluyera, qué paciencia tuvieron, porque escucharon todo. Y mira, del 2 al 53 es un texto muy largo. Esteban tiene un conocimiento tan profundo. Es una lástima, una pérdida matarlo, porque era un joven. Muy sabio. Piensa en un joven que dominaba todos los temas. De modo que terminó diciendo así, Salomón, realmente inspirado por Dios, construyó este templo. Pero el Altísimo no habita en casas hechas, por hombres. Están en el Sanedrín, cerca del templo. Él señala al templo y dice, este templo. ¿Por qué no lo están acusando de ser discípulo de Jesús, que predicó la destrucción del templo? Y él termina así, comienza allá en Adán. Abraham, patriarcas, ley, profetas, Salomón. Entonces dice, incluso leyendo esto en vuestra Biblia, ¿no entendisteis lo que mi maestro Jesús dijo sobre destruir el templo, aquel al que matasteis? Recibisteis, sí, la Biblia de las manos de Dios, del dedo de Dios y de Moisés. Pero nunca la entendieron, ni la obedecieron. Ni siquiera terminó de hablar. Y al escuchar esto, se enfurecieron, rechinaban los dientes contra él, se taparon los oídos, porque no soportaban escuchar ese final. Cuando él mencionó allí, Salomón, hacia adelante, se taparon los oídos, rechinaban los dientes. Al escuchar esa verdad contra el templo y la Biblia, o intentando no escuchar, y al sacarlo del Sanedrín, lo arrastraron fuera de la ciudad, y mientras lo arrastraban, él gritaba bien, «¡Alto! Saquémoslo de aquí!» Pues blasfemó contra el lugar sagrado, la casa de Dios. Entonces los jueces del Sanedrín, en una costumbre judía, dejaron
sus mantos, sus togas. A los pies de uno de los miembros del tribunal de la Biblia, Pablo. Saúl, revelare. Aquí está el Nuevo Testamento de Lucas, a pedido de Pablo. Antes de narrar su conversión, Pablo pide registrar quién realmente lo convenció de la verdad. La sabiduría del joven Esteban. Esa enseñanza que no conoces. Quizás algún día leas el Actos 6 y 7, pero ni lo recuerdas, porque es muy extenso, profundo, inteligente. Esa enseñanza transformó la vida de Pablo y creó al mayor maestro de todos los tiempos. Aquella enseñanza de toda la primera Biblia convirtió el corazón de Saulo a un líder del sistema religioso. Fuera de la ciudad, para no contaminar el suelo sagrado de Jerusalén. Vamos a matarlo aquí. No queremos la sangre de un hereje contaminando el suelo sagrado. Los jueces del templo apedrearon a Esteban como hereje, mientras él, mirando al cielo, decía, y aquí, sí, tiene sentido mirar al cielo. Él dijo, Señor Jesús, no nos consideres culpables de este gran error. Recibe mi espíritu. Y diciendo esto, cayó y murió. ¿Qué cosa? Sinceramente, ni siquiera se puede saber si realmente murió por las piedras. Porque, por lo que parece, él aprendió de Jesús. Y aprendió a desencarnar antes de que la primera piedra golpeara. Porque él dice eso y cae muerto. Y las piedras están sobre él, ya muerto. Hechos 8. Y ahora Lucas, a petición de Pablo, narra primero su violenta persecución a la escuela de Jesús y luego su conversión. Líder del sistema religioso que ordenó, justo después de la muerte del sabio, el mártir Esteban, la dispersión de todos los alumnos de Judea y Samaria, que tuvieron que huir y esconderse de las manos del grande juez y teólogo Pablo. Sin embargo, la enseñanza de Esteban estaba allí. La enseñanza de Esteban dolía dentro de la conciencia de Pablo. ¿Por qué Pablo estaba tan furioso y multiplicó la persecución? ¿La enseñanza de Esteban le dolió tanto? Debido a la poderosa coherencia, multiplicó la persecución, ordenando golpear a niños, mujeres y arrestar a los alumnos de la escuela de Jerusalén. Esa enseñanza lo enfureció. Por eso digo, mucha calma cuando alguien se enfurece, como siempre he enseñado. Quien pierde el equilibrio es el perdedor. Es el religioso que se revela en la mesa, en el debate. Deja que él levante la voz y cuanto más la levante, tú te desequilibras, más bajas el tono. Hasta el punto en que él ni siquiera puede oír tu voz, de tan baja que está. Y si aún no lo has entendido, esa furia de Saulo es transformación. Muchas veces alguien se va a enfurecer mucho. Pero ¿sabes qué es esto aquí? Es esa mejoría antes de la muerte, porque el bautismo original es la muerte del ego. Esto fue una rápida mejoría que tuvo en Pablo. Pablo se volvió más religioso, más devoto, más perseguidor que nunca. Multiplicó su furia. ¿Pero por qué? Porque su ego estaba a punto de morir. A veces alguien va a golpear la mesa, alguien va a hablar con dureza, va a prohibir, va a excluir, va a sacarte de la familia, va a sacarte de todos lados, va a humillarte, va a echarte en cara tus errores del pasado. Pero es solo porque el ego está muriendo. A veces, las personas necesitan hacer eso. Uno de ellos, el diácono Felipe, que fue elegido democráticamente para desempeñar la función de distribución de alimentos, ¿lo recuerdas? Y ayudas a los estudiantes realmente necesitados, absolutamente diferente de los diáconos denominacionales de tiempos hoy.
estaba huyendo de las manos de Saulo, yendo a una ciudad de Samaria, enseñando sobre Jesús el Cristo. Pocuita. Entonces, Felipe vio que allí había mucha persecución, ¿verdad? Siempre escuchaban decir, fue arrestado, fue arrestado, fue arrestado. Se fue a una ciudad lejana, en Samaria. En esa región de Samaria vivía un médium llamado Simón, y era muy conocido y buscado por sus trabajos espirituales. Curandero, realizaba varias curas a través de las técnicas aprendidas en los libros de magia. Probablemente Goetia, Simón. Muchos de esa ciudad buscaban a Simón, el médium, tanto pobres como ricos. ¿Por qué? Porque era curandero, para hacer un trabajo espiritual. Pero el médium Simón escuchó la enseñanza de Felipe, persuadido por tanta sabiduría, creyó. Y pasó a ser alumno de Felipe, pero con la mala intención de aprender, en su visión, las técnicas de curación y liberación de Felipe. Es decir, se acercó realmente para absorber las técnicas. Entonces, Pedro y Juan vinieron de Jerusalén para acompañar el trabajo de Felipe, ya que supieron de los buenos resultados que la escuela en esa región de Samaria estaba produciendo. Mira que Pedro y Juan a veces iban de aquí para allá, pero siempre en esa región, y pusieron las manos sobre los alumnos. ¿Qué es lo que se llama imposición de manos? Hoy llamado Reiki, hoy llamado pase, pero no místico. Sea Reiki, sea pase, sea imposición de manos, decían, reciban el Espíritu de Jesús, como nosotros lo recibimos. Entonces, el médium, Simón, se acercó a Pedro y Juan y dijo, yo pago lo que ustedes me pidan para aprender esas técnicas milagrosas, pues para mis pacientes invoco espíritus, pero aún no sé invocar ese espíritu más poderoso, que es el tal Espíritu de Jesús. ¿A lo que refutó Pedro? Simón, ¿piensas que el Espíritu de Jesús tiene precio? Te acercaste a la escuela y a Felipe con mala intención, solo para intentar aprender cómo realizar milagros con un poder mayor que el que tienes. Algo importante que siempre digo a los profesores es la sabiduría de discernir intenciones. Todo es intención, motivación, elección. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Discernió su intención, y en el ex veo tantos tortolitos que tratan a todo el mundo igual y piensan que están haciendo lo correcto, pero no disciernen intenciones. Cuidado con los magos, con los malintencionados que se acercan al ex. Arrepiéntete inmediatamente de tu maldad, de tu ego, tal vez aún haya tiempo para que el Creador perdone tu mala intención. Vamos a decir, si hay alguna manera, tienes que humillarte ahora, tienes que pedir perdón a Dios ahora. Si hay manera para ti aún de ese corazón sucio. Simón, con miedo, respondió, al escuchar esto, tengo temor. Porque vi que el Espíritu de Jesús, porque vi lo que el Espíritu de Jesús es capaz de hacer. Entonces, pido que recen a Él para que pueda ser perdonado y no me suceda ningún mal. Él tenía miedo, sabes cómo es, ¿verdad? ¿Quién es de la Umbanda, Candomblé, magia negra? Aquí no era así. Pero ¿quién es de cualquier tipo de espiritismo, espiritualidad o pseudoespiritismo? Sabes que para entrar y para salir es contractual. Sabes que al tratar con el espíritu que llamamos daimons hay contrato. Entonces, en su cabeza, sabiendo la importancia del contrato, vio que ese espíritu era más poderoso que los otros. El espíritu de los espíritus pensó, y yo no quiero tener problemas con esto aquí. Ya he entrado, ya he participado, ahora soy un alumno. Vaya, va a haber represalias. Puedo morir. ¿Te imaginas que también debió haberse extendido la fama de que Ananías y Zafira murieron? Imagínate, todo el mundo tenía miedo, ¿no? Hablas contra Pedro, mueres. Y Nida, que él dijo así, Nida hizo igual que el pueblo de Israel, ¿verdad?
Habla tú con Dios, porque yo no voy a hablar con ese espíritu, no. Pero él no lo veía como Dios, lo veía como una divinidad, como los orixás en los que él creía. ¿Entiendes eso? Entonces, ahora, interesante, ¿verdad? Cuanto, al ver así, de esta manera, empiezas a entender que es el Espíritu Santo. ¿No entiendes? Mejor, ahora, hoy, porque son espíritus, y el Espíritu de Jesús, ¿qué es? El Espíritu también de un hombre muerto que resucitó. ¿Espíritu de quién? De Jesús. Entonces, tienes que entender eso. Por cierto, la palabra daimon significa espíritu inteligente de un hombre muerto. Entonces, el Espíritu de Jesús también es un daimon, también es un demonio. Es decir, toda persona que muere tiene un espíritu. Es que las personas mistifican, aprendieron todo mal, se quedan imaginando el tridente. Cuernos, colita, esas cosas, todas, se iba a poner difícil. Después de este episodio, Pedro y Juan enseñaron en muchos pueblos samaritanos y luego regresaron a Jerusalén. En cuanto a Felipe, una manifestación divina le habló claramente en un sueño. Mira hacia donde la manifestación divina le dijo. Él soñó claramente con un hombre de 33 años que le decía, ve hacia el sur, por el camino desierto, que baja de Jerusalén a Gaza. Gaza, siempre Gaza. Allí, en la frontera, Israel-Egipto. Entonces se levantó temprano y partió. ¿Por qué? Porque no era un sueño dudoso. Él realmente estaba seguro de que ese sueño era real. ¿Qué le dijo ese hombre? Él se despertó y partió. En el camino pasaba el príncipe de Etiopía, encargado de todos los tesoros de la reina. El príncipe fue en carro hasta Jerusalén para adorar a Dios en el santo templo. De regreso a casa, sentado en su lujosa carroza, leía la Biblia del libro de Isaías. Ahora, mira el original, para que entiendas que es el Espíritu, le dijo a Felipe. Inspirado, Felipe, al ver el carro pasando por la carretera, recordó y entendió que el sueño nítido que había tenido se refería a aquel oficial del gobierno y corrió hasta alcanzar la carroza. Él tomó la carretera hacia Gaza y pensó, ahora está desierto, no hay nadie aquí. ¿Será que realmente lo que soñé es esto? Estaba seguro de que era esto, pero no hay nadie aquí. De repente, una carroza. Es que la carroza pasa así, a una velocidad que uno tiene que imaginar, que no sea tanta, porque él logró correr y alcanzarla. Cuando la vio, se quedó pensando, ¿será que es? Inspiró, es decir, vino a su corazón. Es esto, es esta persona, sobre todo porque él está allí, con el rollo abierto, una Biblia. Es lento. Y él corrió mucho, levantó polvo en la sandalia, hasta alcanzar la carroza. Al acercarse, escuchó al oficial leyendo la Biblia en voz alta y preguntó, con permiso, ¿entiende usted lo que está diciendo? El príncipe dijo, imagina, el príncipe estaba encantado primero de verlo correr, ¿no? No tenía retrovisor, pero se podía ver a alguien corriendo, intentando alcanzar. ¿Qué será eso? Puedo enseñarle, si me lo permite, dijo Felipe. Y así lo invitó a subir y sentarse a su lado. Revelar. Ustedes recibieron de gracia. Bueno, también gratis, y él salió del templo a donde fue, y ahí adorar, rendir culto, pero en el templo solo hay predicación, sermón, adoración, oración, música y ofrenda. No hay enseñanza. No hay profesor. No hay lo que Jesús mandó hacer. Enseñar. Él vino de un culto que tenía un templo. Él vino de un templo que tenía un culto. Él vino de la música, de la adoración, había salmo. Había orquesta, había coro, había de todo. Había sacerdote, había aceite, había vino, había pan, había ácimo, había elementos sagrados, había copa, había de todo.
Había ropa sacerdotal, pero no había enseñanza. Era viajar todo eso, desde Etiopía hasta Jerusalén, desde África hasta Oriente Medio, en carruaje. No aprendes nada. Siempre vuelve lleno de dudas. Entonces, el príncipe inició la clase. La primera escuela de Jesús en un automóvil. Del templo a un coche. Dentro del coche, preguntó, ¿qué Dios es este? No. La escuela de Jesús debía estar dentro del templo, pero fue dentro de un coche. Enséñame, por favor, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Preguntó. El príncipe. Entonces, Felipe aprovechó esa pregunta. No, solo para hablar de Isaías y del Antiguo Testamento de la Biblia que él acababa de escuchar, que siempre escuchaba en el templo, solo se hablaba de la Biblia, sino para hablar de la nueva Biblia de Jesucristo. Al escuchar todo sobre Jesús y la nueva Biblia, la nueva ley, copista, pregunta. Según la cultura judía, necesito bautizarme en aquello en lo que creo, para oficializar mi aprendizaje como alumno. Veo aquí un pequeño arroyo. ¿Puedo ser bautizado simbólicamente como alumno de Jesús? Dijo Felipe. ¿Puedes si realmente crees en Jesús como el Mesías? Sí, creo que Jesús es el Cristo. Aquí está la confesión, ¿verdad? Si el problema fueran las aguas, Simón, el medium del que hablé hace un momento, también fue a las aguas. También se bautizó, tomó un baño ritual. ¿Y de qué sirvió? Su corazón estaba sucio. ¿Quién dijo que el agua del bautismo limpia? ¿Verdad? Dígame que usted a ti. El bautismo es en el ego. Hay que matar el ego. Y aquí confesó a Jesús como el Mesías. Cuando la clase terminó, Felipe desapareció ufológicamente de la vista del príncipe, quien, muy feliz y emocionado, regresó al coche y siguió su camino hacia Etiopía. ¿Verdad? Del coche al coche. De la carroza de caballos a la carroza de fuego. Ufológicamente, cuánticamente, desafiando al tiempo, el espacio y la materia. En los días en que el Creador intervenía para la salvación de todos los que aún no conocían la verdad. La Escritura termina diciendo que después, Felipe fue abducido poderosamente, según testigos de aquella época, y apareció en la foto yendo hacia Cesarea, donde también enseñó la verdad a muchos. Del tiempo al coche, del coche al coche, del coche al ovni. Su coche era un ovni, más poderoso que el propio príncipe, ¿verdad? El coche de Felipe era más poderoso que el príncipe. ¿Y sabes qué es aún más interesante? Hay algo más revelado aquí. El eunuco, que en realidad es un príncipe etíope, por el amor de Dios, no lo llames eunuco. Este príncipe etíope llegó a Etiopía para hablar de Jesús a la reina Candace. Quiero decir, su amarilla se estaba cumpliendo también el mandato de ir por todo el mundo. ¿Por qué? En ese simple ejemplo, ¿por qué Dios lo trasladó a él? ¿Por qué ese privilegio? Porque siempre llenaba de polvo sus sandalias. Y Dios le conoció eso. Primero, siempre está en la calle enseñando, llenando de polvo sus sandalias. Segundo, está enseñando sabiamente y preparado. Él convenció incluso a un medium famoso. Para convencer a un medium, el ego de estas personas es grande. Yo sé todo sobre magia. Para convencer a Felipe porque realmente era muy sabio, ¿verdad? Y él convenció. Entonces Dios lo honra con una abducción. ¿Pero Dios hace esa abducción por Felipe? No. Por Etiopía, por África. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué? Ese príncipe anunció a la reina, que anunció al mundo de África, a toda África, y África
Se enteró del Espíritu de Dios a través de un solo hecho, de un episodio, de una acción, de una interferencia. Otro punto importante. Felipe es uno de los 7. Elegido. Hechos 4. Elegido para ser el responsable del dinero de los inmuebles. Solo Bernabé vendió varios inmuebles. ¿Y sabes por qué tenía tantos inmuebles? Porque él era levita. El levita, líder del sistema religioso, ganaba mucho dinero por el templo. Entonces, mira cuántas cosas increíbles. Bernabé se enriqueció siendo un gran pastor o un gran sacerdote ganando dinero del templo levita. ¿Qué pensó cuando comenzó a seguir a Jesús? No tiene sentido tener 10 propiedades. Si gané dinero solo con la iglesia, distribuiré a los pobres, a Pedro y Juan, y ellos distribuyen a las personas que lo necesitan. Dinero de los diezmos. Mira del diezmo del templo, del cual el levita era responsable, al verdadero diezmo distribuido entre las personas que realmente lo necesitaban en esa época. Mira bien. Ahora mira más. Todo ese dinero de Bernabé, de muchos inmuebles que vendió y distribuyó, otros tantos vendidos y distribuidos, como vimos en el análisis, Zafira, quiero decir, eran miles de personas vendiendo inmuebles y dando dinero, ¿cierto? Dineral. ¿Y sabes quién era responsable de ese dinero? Felipe, Esteban, solo que Esteban murió. Felipe, más otros 6, ahora otros 5. Escucha bien. ¿Y con quién estaba conversando? Con un hombre que tiene una carroza de lujo porque es príncipe responsable de los tesoreros de la reina de Etiopía. Es decir, 2 tesoreros conversando, 2 gestores financieros. Un gestor financiero de Etiopía y un gestor financiero de la iglesia de la escucha de Jesús. Y los 2 conversando, y los 2 tenían un coche. Solo que uno se podía ver y el otro no se podía ver. No, entendí. Ay, qué increíble, ¿no? Mira, muy probablemente mañana, debido a lo que ocurrió ayer, muy probablemente mañana tendremos la clase 18. Adiós, gente. Hasta mañana. Adiós. Aquí no hay arrebatados, aquí hay Marte.